Bueno, iniciamos o esperamos todavía. No. Y Agustina la veo que está 2 veces. Eh, Melina estaba, Melina Sanabria. Sí, ahí está. Ahí la vi, porque era que hoy me habían dicho que no estaba. Sí, cuando quieran, empiecen. Ujú. ¿Logran ver la pantalla? Creo que está cargando. Listo. Ahora sí se ve. Bueno, empezamos entonces con el primer grupo. Bueno, buenas noches con todos los presentes. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a presentar el tema de la familia del nitrógeno, que en este caso sería el grupo 15 de la tabla periódica. Bueno, el grupo 15 está conformado por el nitrógeno, el fósforo, el arsénico, el antimonio, bismuto y el moscovio, que sería el elemento sintético. Fue creado en un laboratorio, por ello fue sintetizado. El nitrógeno y el fósforo que estarían al lado derecho de la escalera. Vemos aquí en esta pequeña imagen de la tabla periódica, son los no metales, mejor dicho, son los metales. Y bueno, los que están en la escalerita, que sería el arsénico y el antimonio, son los metaloides. Y por abajo está el bismuto y el moscovio, que serían los no metales. Características en general de este grupo, vemos que en sí componen el 0,33% de la masa de toda la corteza terrestre y bueno, no se puede, muy pocas veces se hallan en su forma elemental, en su forma nativa, en la naturaleza, pero sí lo vamos a encontrar en compuestos con otros tipos de elementos. Para obtenerlos se da mediante la reducción del óxido de carbono, por calcinación, o también por reducción de los sulfuros. También poseen 5 electrones en su nivel energético más externo y presentan la configuración NS2-NP3, como sería 5 electrones en su capa de valencia. Exhibiendo los siguientes estados de oxidación, que pondrías en el +3, el +5 y también el -3. A medida que va creciendo el número atómico, prevalecerá el estado de la oxidación, que es +3. A medida que desciende el grupo, o sea que va aumentando su número atómico y también va aumentando el radio atómico, el radio atómico llega a aumentar, el radio iónico igual, también la densidad, pero lo que llega a disminuir sería lo que es la energía de ionización y la electronegatividad. Comúnmente conforman compuestos covalentes. Y bueno, estos compuestos pueden ser transparentes, diamagnéticos o paramagnéticos a temperatura ambiente. Y pueden conducir electricidad cuando están calientes. Debido a que los átomos forman enlaces dobles y triples, los compuestos tienden a ser estables y potencialmente muy tóxicos. A continuación vamos a hablar de las propiedades generales. Como bien dijo Pame, vamos a clasificarlos según... ahí no sale. Según su estado. Bueno, tenemos el nitrógeno, que es un gas inerte que forma el 79% del aire. Es un no metal, incoloro, insípido, inodoro, y su punto de ebullición es menos 209 grados centígrados y su punto de ebullición 195 grados centígrados aproximadamente. El fósforo también es un no metal sólido de color blanco. Su punto de fusión es de 44 grados centígrados y su punto de ebullición 277 grados centígrados. En sus formas alotrópicas nos encontramos con el fósforo blanco, que es tóxico e inflamable, el fósforo rojo, que es más estable pero menos volátil, y el fósforo negro, que tiene una estructura similar al grafito y es muy buen conductor de la electricidad.
Dentro de los metaloides o semimetales, que se llaman así porque tienen propiedades físicas parecidas a los de los metales, pero propiedades o comportamientos químicos parecidos a los de un no metal. Nos encontramos con el arsénico, que es un metaloide sólido y tóxico de color gris metálico, tiene un punto de fusión de 614 grados centígrados y un punto de ebullición de 817 grados centígrados, y sus formas alotrópicas son el recién dicho, que es el más estable, buen conductor de calor, pero mal conductor de la electricidad; el arsénico amarillo, que es muy volátil, es mucho más reactivo que el arsénico gris metálico y manifiesta fosforescencia a temperatura ambiente; y también el arsénico negro, que tiene propiedades intermedias entre los dos anteriormente dichos. El antimonio es un semimetal sólido, cristalino de color blanco plateado, fundible, frágil, tiene baja conductividad de calor y electricidad y se evapora a bajas temperaturas. Tiene 4 formas alotrópicas: el recién mencionado, el antimonio blanco azulado, que es su forma más estable y metálica, y el antimonio negro y amarillo, que son inestables y no metálicos. El punto de fusión del antimonio de color blanco plateado su punto de fusión es de 631 grados centígrados y el de ebullición de 1587 grados centígrados. Bueno, uno de los metales de la familia es el bismuto, que es un metal cristalino, blanco grisáceo, duro y quebradizo. Generalmente se expande a medida que se va solidificando. Su conductividad térmica es menor que la de cualquier metal, con excepción del mercurio. El punto de fusión es de 271 grados Celsius y el punto de ebullición de 1560 grados Celsius. Otro de los metales es el moscovio, que es un metal grisáceo con destellos blancos y plateados. Cuando se descompone forma otro elemento, el niobium, y tiene varios isótopos y un corto tiempo de vida. Bueno, dentro de la familia hay 2 elementos esenciales que son el nitrógeno y el fósforo. La mayor parte de la atmósfera terrestre se compone de nitrógeno gaseoso. El nitrógeno y el fósforo se utilizan como fertilizantes. El fósforo se utiliza en fósforos, fuegos artificiales, y también se usa para producir ácido fosfórico, que este se emplea como ingrediente de bebidas, catalizador para reacciones químicas, y en fosfatos que se utilizan como ablandadores de agua. Bueno, después el arsénico es tóxico, se ha utilizado como veneno, como raticida y preservación de maderas, en ataques a termitas y carcomas. El arsénico y el antimonio se usan en electrónica de semiconductores. El antimonio encuentra uso en aleaciones de metalurgia, y el bismuto se utiliza como sustitución de perdigones y plomadas de pesca, como protección de rayos X, en medicamentos, pinturas y como catalizador. Y bueno, y como pregunta sería: ¿cuántas formas alotrópicas tiene el arsénico? A ver, ¿alguien se acuerda de lo que dijimos, chicas? A ver, Jonathan o Federico. Primero levantó la mano Jonathan, creo. 4 no eran. No eran 3. El de 4 eran el Antimonio son 4, el ¿no? antimonio. Ah, Exacto, confundí. antimonio. Tampoco se equivoca. Y después las coloraciones alotrópicas del fósforo. Ahí Sofía, porque Jonathan después levantaba la mano, así que le ganó Sofía. Vamos a ver.
Sí, tenía 3, el rojo, el blanco y negro. Sí, muy bien. Bueno, muy bien. Yo quiero que vuelvan ahora cuando hablaban de las propiedades del fósforo. A ver, me surgió una pregunta ahí. Dice, presenta diferentes coloraciones, tóxico e inflamable, el rojo es el más estable. Bueno, el punto de fusión, no me acuerdo si lo dijeron por ahí, el punto de fusión a 44 grados, ¿de qué forma alotrópica es? ¿A qué forma alotrópica corresponde ese punto de fusión y ese punto de ebullición? Del que sería el más estable, que sería el rojo. Del rojo. Ujú. Porque también estuvimos buscando, por ejemplo, del moscovio, pero no encontramos, ya que No, tiene lo que un pasa, el corto de tiempo moscovio de es, vida. Claro. sí, el moscovio es muy reciente el descubrimiento, así que también es uno de los, todavía no lo pueden tener estable para ensayarlo mucho, así que se puede llegar a estimar, pero no. Bueno, ¿y qué más? Bueno, y el fósforo en contacto con el oxígeno del aire, porque, o sea, la forma de almacenamiento, ¿qué pasa con el fósforo si entra en contacto con el oxígeno? El fósforo blanco. ¿Saben? ¿No lo leyeron por ahí? No, el ¿No se lo fósforo utilizaba como detonante? exacto, es inflamable, se inflama por el contacto con el oxígeno del aire, se inflama automáticamente y entonces, o sea, reacciona. Entonces la forma de almacenar el fósforo es en una atmósfera modificada, que puede ser, por ejemplo, una atmósfera que contenga solo nitrógeno, ¿sí? Sí, de hecho, cuando buscamos, vimos que también se usa para granadas y explosivos el fósforo. Exacto, es más, el fósforo, bueno, como dijeron las chicas, también, bueno, el nitrógeno y el fósforo forma parte de los seres vivos, el nitrógeno va a estar en las proteínas y el fósforo, bueno, va a formar parte, por ejemplo, de los huesos, y los huesos del ganado, cuando quedan a la intemperie, que se va desgastando por la erosión de la lluvia, por la erosión del ambiente, de los vientos, a la noche, no sé si escucharon hablar de la luz mala, y es lo que es la luz mala, la explicación científica es que son los destellos de fósforo que entran en contacto, o sea, el fósforo de los huesos que entra en contacto con el oxígeno ambiente y entonces hace esos destellos de que, bueno, se está encendiendo, se está inflamando, ¿sí? No es que anda un espíritu ni nada de eso, bueno, eso por lo menos científicamente no lo pudimos comprobar. Bueno, chicas, muy bien, muy completo. Ya pueden descansar y se dan por terminada, digamos, esta parte del tema. Ahora venía Musumeci, Marzullo y Martínez. Marzullo, Martínez, que eran el grupo 2. No sé quién va a compartir pantalla. Yo, profe. Bueno. Eric. Ahí se ve. Sí. Aquí están en la presentación. Bien. Ahí está. Bárbaro. Bueno, nosotros vamos a explicar, vamos a hacer una introducción y vamos a explicar cómo se obtienen en estado puro la familia del nitrógeno. El nitrógeno compone alrededor del 78% del volumen en aire que respiramos, que es casi imperceptible para nosotros porque es inodoro, incoloro, insípido. Se suele presentar en forma de gas, en condiciones normales de temperatura y presión. Está conformado por 2 átomos de nitrógeno que forman la molécula del dinitrógeno. Es uno de los elementos esenciales para la vida, presente en las plantas, los animales, forma parte de la atmósfera en esta molécula de nitrógeno, que es la fuente original que utilizan los seres vivos para formar los aminoácidos. En su momento tuvo el nombre de azote también porque que quiere decir sin vida, porque por ejemplo en una atmósfera de nitrógeno las llamas se extinguen y los animales, o sea, directamente mueren porque no es una atmósfera adecuada.
El nitrógeno lo encontramos en estado gaseoso, pero se ha logrado transformar al estado líquido, que es ahí donde se obtiene, y al estado sólido, mediante variaciones de temperatura y presión. Los usos más corrientes son en estado líquido, aunque deben utilizarse para fines especiales, teniendo en cuenta la precaución adecuada, dado que a temperaturas muy bajas en contacto de la piel genera quemadura fría por la baja temperatura. El nitrógeno líquido es nitrógeno que ya sería la molécula en estado puro, que es una temperatura de ebullición que es menor de 195 grados centígrados, a una presión de una atmósfera, esto sería. Bueno, se produce industrialmente en grandes cantidades por destilación fraccionada de aire líquido. El aire atmosférico, como sabemos, es una mezcla de varios gases. Esto puede obtenerse por esta columna de fraccionamiento. El aire puede llevar al estado líquido y destilarlo de manera fraccionada. Como sabemos, el aire es una mezcla homogénea y su elemento más abundante dentro de este es el nitrógeno. El elemento relativamente seguro de destilar, ya que ninguno de sus componentes son azeótropos, lo que significa que no presentan un punto de ebullición constante y se comportan como una sola sustancia en sí mismo. Para realizar la destilación del aire, donde vamos a obtener el nitrógeno, primero este se debe licuarse de manera completa o parcial mediante la combinación de compresión, enfriamiento y la expansión. Primero se filtra el aire utilizando un tamiz molecular, el cual elimina las moléculas de dióxido de carbono, además de los otros compuestos. Si se puede también eliminar por completo los residuos de dióxido de carbono y vapor de agua, el aire se somete a un proceso de absorción utilizando torres que tienen formas de empaque. Acá lo que tenemos en el gráfico es de una sola columna, mediante las cuales pasa el aire a bajas temperaturas con un intercambiador de calor. Una vez que el aire está en estado líquido, se puede realizar la destilación fraccionada. Esto se realiza en las columnas de destilación. La primera tiene una presión alta de al menos 5 atmósferas, y la segunda presión más baja de 1 atmósfera. El aire líquido pasa por una primera columna, donde se somete a alta presión. Aquí se destila y se obtiene nitrógeno a temperatura de ebullición. Resumiéndolo, en el primer lugar el aire seco se convierte en aire líquido por enfriamiento a menos 200 grados centígrados. El aire licuado es entonces transferido para la columna de fraccionamiento, y en la columna existen compartimentos con diferentes temperaturas donde cada componente es fraccionado, conforme con su punto de ebullición. En el caso del nitrógeno es menos 196 grados centígrados. Bueno, el dióxido, este sería el óxido de nitrógeno, se descompone para formar la molécula de nitrógeno y oxígeno, y el oxígeno con la hidraxina es fuertemente isotérmico, produciendo la molécula también de nitrógeno. Bueno, las formas de obtención, por ejemplo, son, como vimos a partir del aire, puede obtenerse por simple eliminación de oxígeno con los diferentes procesos de destilación fraccionado. En el laboratorio, haciendo pasar aire arriba de cobre calentado, este se apodera del oxígeno y forma óxido cúprico, sólido. Otra forma sería si se quema fósforo en una campana invertida sobre agua, y se forma fósforo pentóxido sólido, que disuelto en agua deja residuos que en su mayor parte son nitrógeno. Otra forma consiste en hacer burbujear aire en una solución alcalina pirogalol, que absorbe el oxígeno. El pirogalol es un compuesto químico orgánico. Cuando absorbe el oxígeno toma una coloración marrón. Y otra de las formas es a partir de sus compuestos. El nitrógeno puede prepararse por oxidación del amoníaco, por el cual se hace pasar un gas sobre óxido de cobre calentado al rojo. Ahí obtenemos la molécula de nitrógeno. Y un método más conveniente consiste en la descomposición de nitrito de amonio, que es la última que vemos acá. Este compuesto es inestable y se descompone fácilmente en agua, y nos da nitrógeno. Cuando se calienta suavemente una disolución, contiene una mezcla de cloruro de amonio y nitrito de sodio, y se desprende el nitrógeno.
Bueno, el fósforo es un elemento esencial para la vida, componente importante de los ácidos nucleicos, como el ADN y el ARN, además el esqueleto humano y los dientes de los animales. Se encuentra en la naturaleza como rocas fosfóricas, como fosfato de calcio y fluorpatita. Además, el fósforo libre se obtiene industrialmente por calentamiento. De fosfato de calcio con coque y arena silicia. Bueno, después tenemos la forma alotrópica del fósforo. Bueno, nosotros pusimos la más importante, que sería el fósforo blanco, que sería P4, y el fósforo rojo, el P8. El fósforo blanco, está formado por moléculas tetraédricas, P4 discretas, sólido blanco, punto de fusión 44,2 centígrados, insoluble en agua, soluble en disulfuro de carbono y en disolventes orgánicos, como el cloroformo. Es muy tóxico, ya que cuando se lo expone al aire, estalla espontáneamente, por lo que se lo utiliza en bombas incendiarias y granadas. Bueno, y por último, el fósforo rojo, que es una estructura polimérica, estructura en cadena, sustancia amorfa, de color rojizo, se obtiene cuando se calienta el fósforo blanco a 300 grados, en ausencia de aire o por acción de la luz. Poco soluble en agua, insoluble en disolventes orgánicos, o sea, lo contrario al anterior, y es más estable y menos volátil que el fósforo blanco. Bueno, y yo voy a hablar del resto de los elementos que quedan en este grupo, en la familia del nitrógeno, que son el arsénico, antimonio y bismuto. Acá una breve introducción que dice que el arsénico y el antimonio por igual se encuentran sobre todo en forma de sulfuros, y el bismuto se puede encontrar de forma nativa. En el aire son estables, pero todos cuando se calientan dan sus respectivos óxidos, como están acá: la arsenolita, el trióxido de antimonio y la bismita. Bien. El arsénico presenta tres formas alotrópicas, que bueno, ya las mencionaron. Es el gris metálico, que es el más estable de todos, tiene una estructura romboédrica; el arsénico negro, que es el que presenta propiedades intermedias entre sus otras dos variables, que son el gris y el amarillo, que este último se obtiene cuando enfrías el vapor de arsénico rápidamente. Es muy volátil y es más reactivo que su forma metálica. Si es expuesto a la luz o al calor, se revierte a su forma alfa, que es la forma metálica. Se puede encontrar como mineral de cobalto, pero por lo general, como mencionamos al principio, se encuentra en sulfuros, o sea, combinado con azufre o algunos metales. El principal es la arsenopirita, que es hierro, arsénico y azufre. Existen otros arseníuros, como dice ahí, que es la lolinguita, la nicolita, el cobalto brillante, entre otros. Los arseniatos y tioarseniatos naturales son comunes, y la mayor parte de los minerales de sulfuro contienen arsénico. Y hay dos ejemplos encontrados en su forma como en sulfuros, que son el oro pimente y el regaljar, que están en las fotos de la derecha. Uno tiene un color así naranja, y el otro un naranja amarillento, y el otro es un cristal rojizo. Se puede obtener el arsénico puro, por así decirlo, como dice ahí, con la calcinación de la arsenopirita en ausencia de aire, o bien por la reducción del regaljar con carbonato cuando se sublima el arsénico 4. Y industrialmente, perdón, en la fusión de minerales como cobre, plomo, cobalto, se puede obtener por los gases que llegan a la chimenea. Tiene un gran contenido de trióxido de arsénico, más de un 30%. Después se refinan esos gases, se utiliza galena o pirita para evitar que se formen arsenitos, y después con tostación lo que se hace es elevar el nivel de pureza, y por sublimaciones sucesivas se puede llegar hasta un 99%. Se puede obtener el metaloide, pero por lo general no se utiliza ese proceso, sino que se comercia mucho más con el trióxido. Después tenemos el antimonio. Él presenta 4 variedades alotrópicas, como ya lo mencionaron las chicas en el primer grupo. Y bueno, un poco cómo se pasa de cada variedad alotrópica. Es líquido,
El antimonio amarillo o alfa-antimonio es la acción de ozono con hidruro de antimonio en forma líquida a menos 90 grados centígrados. Es amorfo y es poco soluble en disulfuro de carbono. El antimonio amarillo es muy inestable y puede transformarse fácilmente a temperaturas superiores a los menos 90 grados. Se puede transformar en antimonio negro, que también puede formarse directamente como se forma el antimonio amarillo. La cualidad que tienen estos dos es que espontáneamente en contacto con el aire se oxidan y se convierten en su forma romboédrica, que básicamente es la forma ordinaria del antimonio, el beta-antimonio. Y existe una cuarta variedad alotrópica que se puede obtener con electrólisis del cloruro de antimonio, que se llama antimonio explosivo. El antimonio es de los más raros en la corteza terrestre, es 0,2 por millón en la corteza su abundancia. Se puede encontrar libre, pero es, como se mencionó antes, es muy extraño. Normalmente está en forma de sulfuros y la principal mena que posee es la estibina, que está la imagen ahí a la derecha. Eso en forma natural. Y después, para obtenerlo de forma industrial, con el tostado del sulfuro de antimonio, se obtiene el óxido de antimonio 3, y eso se puede reducir con coque para la obtención del antimonio en estado puro. También utilizando chatarra de hierro se puede llegar al mismo resultado utilizando directamente la estibina. Y por último, el bismuto es el elemento más metálico de este grupo por sus propiedades físicas y químicas. En la corteza terrestre hay cerca de un 0,00002%. Existe como metal libre, a diferencia de los otros que se puede encontrar de forma nativa. Eso es la diferencia con el resto de este grupo reducido, que es el arsénico, antimonio y bismuto. Hay principales depósitos acá en Sudamérica. En Estados Unidos se obtiene como subproducto del refinado de otros metales, otros minerales. Tiene una sola variedad alotrópica, que es el bismuto gris, y sus características son muy similares a la del resto de alótropos grises de los miembros de su familia, como el arsénico gris o el antimonio gris. Tiene un solo isótopo estable, que es el de masa 209, su masa 208,98. Y sus características son que es un metal cristalino, blanco, grisáceo, es duro y quebradizo. Es de los pocos metales que se expanden cuando se solidifica y la conductividad térmica es menor que la de cualquier otro metal, con excepción del mercurio. A la derecha puso una imagen que fue lo mejor que pude conseguir en cuanto a la obtención del bismuto por refinación, que eso era lo que no podía encontrar. Si vemos acá, dice que esto es para la obtención de plomo, es el proceso para la obtención de plomo. Sale plomo impuro, ingresa en un horno, sale por un suavizado y acá empieza el proceso. Sale plomo impuro de vuelta en unas palas desincadoras que están mezclándose con zinc que vino recuperado, y acá sale el plomo con bismuto. En estas papilas desbismutizadoras se separa el plomo, que va para el proceso principal, de la liga de bismuto, que está al 5%. Y después de varios procesos de refinación, licuación, se puede obtener bismuto en agujas y en barras, que sirve para los diferentes usos, como dijeron las chicas en el primer grupo, medicinales, como plomada de pesca, entre otros. Eso es todo. Bueno, ¿Quieren vamos hacer con alguno de las los chicos lee las preguntas. preguntas? No. Bueno, las hago yo. Dale, gracias. El nitrógeno, ¿por cuál procedimiento se obtiene principalmente, fundamentalmente, digamos? Intervención Franco, primero. Por destilación del aire. Destilación fraccionada, sí. Mm. El fósforo, ¿lo encontramos principalmente en qué tipo de materia? ¿Orgánica o inorgánica digamos, en el planeta, en la Tierra? Noelia. No sé si lo voy a decir bien, pero me parece que orgánica, porque está en el ADN, en el ARN, pero En los huesos, en los dientes, sí. sí. Claro, mucha parte de Ahí los está. seres vivos. Sí, correcto. Muy bien. Bueno, yo les quería preguntar, bueno, uno de los métodos de obtención de fósforos era, no sé si lo vieron en el apunte de azufre, que usaba ácido sulfúrico. ¿Se acuerdan a partir de qué compuesto lo tenían? Creo que lo mencionaron también.
que a partir del fosfato de calcio se lo obtenía por un desgaste de la roca con ácido sulfúrico, ¿sí? Que también después, bueno, se lo usaba para hacer la obtención de fertilizantes y eso, Claro. Los métodos difosfato, monohidratado, dihidratado, toda la parte esa que dimos, que está en el apunte de ácido sulfúrico. Pero ahí ya. Y la segunda parte de los metales, bueno, también ahí los mencionaron, los que son tanto los metaloides como los metales, o sea, uno lo que puede ver termina siempre haciéndose, para obtenerlo en estado puro, la reducción del metal. O sea, no sé si lo vieron a esa Claro, relación. sí, era lo que yo mencioné cuando hablé del antimonio, que o sea, para la industria se genera, bueno, después de la refinación de la quema que sale en la chimenea, se produce el trióxido de antimonio y por reducción se puede obtener el antimonio en estado puro, pero no se suele hacer, porque para lo comercial se usa mucho más el trióxido de antimonio. El trióxido, exactamente, sí, sí. Pero sí, o sea, finalmente uno cuando piensa en todos los métodos de obtención de metálicos, fíjense que cuando nosotros vimos en el apunte de metales, tenemos el proceso Bayer, o sea, como base, pero si uno cambia un poco los nombres o los compuestos, puede usar ese mismo esquema, ese mismo diagrama para representar la obtención de la mayoría de los metales y metaloides inclusive, ¿sí? Claro. Y el arsénico, bueno, no sé si, no, a este grupo no, al grupo 3 al grupo siguiente le vamos a preguntar esto. Así que, bueno chicos, muy bien. Entonces, gracias. Ahí llegó Yani, así que Yani le zafaron porque Yani tenía ganas de hacer las preguntas, ahí llegó la otra profe, pero bueno, no, bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas Vamos, noches. arranca con el Hola, grupo profe. siguiente, ustedes zafaron, así que Zafamos. bueno chicos, muy bien, la verdad Tuvimos que suerte. Gracias. súper completo. Nos vemos. Gracias, profe. Chao. Bueno, ahí empieza el grupo 3, que son, acá tengo el machete, Creo que somos nosotros. García Soledad, González Noelia y López Delfina. Están todos así. Y yo, profe. Y Verónica Librelato, sí, yo. Ahí está. Bárbaro. Cuando quieren arrancar. Bueno, comparto. ¿Ahí se ve? Sí, ella lo ve. Ahí se ve. Vamos a presentar. Ahí. Ahí estamos. Bueno, nosotros somos el grupo 3, como dijo la profe, Noelia, Vero, Delfina y quien les habla Soledad. Nosotros vamos a hablar de los principales compuestos del nitrógeno. Comenzando por los nitruros. ¿Sí? Aquí el nitrógeno reacciona, son compuestos donde el nitrógeno reacciona con número de oxidación -3. Están separados o clasificados en 3 grupos más importantes, que son los iónicos, donde el nitrógeno reacciona con metales muy electropositivos, como por ejemplo el calcio, el litio, el berilio, y que al hidrolizarse forman amoníaco y la base correspondiente. Los electrones excedentes le dan a este átomo de nitrógeno una capa cerrada de gas noble. Después tenemos los covalentes. Algunos pueden ser volátiles y otros pueden ser sólidos, ¿sí? Bueno, entre los volátiles está, por ejemplo, el tricloruro de nitrógeno, y entre los sólidos tenemos al nitruro de boro, que es isoelectrónico con el carbono, de que llega a ser tan duro como el diamante. También un dato decía que lo han sintetizado en nanotubos, ¿sí? Al igual que los nanotubos de carbono. Después están los grupos intersticiales. Estos son cuando reaccionan con los metales de transición. Son sustancias muy duras, son buenos conductores y generalmente no son estequiométricos. Bien, ahora vamos a hablar de los compuestos que son hidruros. Hay uno que es muy utilizado en el ámbito industrial, que es el amoníaco, y se utiliza tanto como para las fábricas de fertilizantes, en las fábricas de productos de limpieza como productos para desengrasar,
para desinfectar. También se utilizan en la fabricación de plásticos, de telas, de tinturas también. Incluso también en las fábricas en la fabricación de fármacos. Lo utilizan el amoníaco en estado líquido y lo utilizan mucho, pero principalmente donde más lo usan es en la fabricación de fertilizantes. Lo utilizan mucho y se destacan justamente el amoníaco por ser utilizado ahí. Ahora, características del compuesto es que a temperatura ambiente es un gas incoloro, con un olor picante, dicen que es fuerte, es un olor desagradable. Incluso una característica muy importante que tiene este gas es que se condensa aproximadamente a los 33 grados Celsius en el líquido incoloro y también a los 78 grados Celsius se solidifica e incluso da como cristales transparentes y también incoloros. Bueno, en agua y en algunos compuestos orgánicos, como el alcohol, el benceno, la acetona, el cloroformo, se mezcla con el aire y es muy explosiva en contacto al calor, o sea que es inflamable. También forma sales con todos los ácidos. Es muy buen disolvente para muchas sustancias y también en su forma líquida tiene propiedades muy diferentes, o sea, y al igual que el agua pura es un mal conductor de electricidad. Ahora, también otra característica del amoníaco que tiene es que es muy perjudicial a la salud. Eso es muy importante también porque genera irritación en los ojos, quemaduras de contacto con la piel, hay que tener cuidado también. Bueno, vamos ahora a la hidracina. También, o sea, esta temperatura ambiente está en estado líquido, y lo que comparte, la similitud que tiene con el amoníaco es que también tiene también un olor muy picante, muy fuerte, y también es incoloro. También es tanto agente oxidante como agente reductor, pero se destaca por ser un buen agente reductor. Y reacciona en forma exotérmica con el oxígeno. Se te fue, no, ahí está. Y bueno, es un reactivo altamente tóxico, aún en soluciones acuosas. Esto, o sea, es muy importante y por eso tienen mucho cuidado a la hora de utilizarlo en la fabricación, por ser justamente muy tóxico. También, o sea, tiene efectos tóxicos, efectos mutagénicos, cancerígenos, tienen que tener mucho cuidado con la hidracina. Y bueno, y se utiliza en las industrias, lo utilizan para la fabricación de polímeros, en la industria de polímeros, también en la fabricación de pesticidas, en los fármacos también lo usan, a la hidracina. E incluso también se utiliza como combustible para los aviones, para misiles, para también satélites. Lo utilizan para un montón de esas cuestiones de combustible. Para cohetes también, espaciales. Bueno, y ahora sigue mi compañero. Bien, ahora vamos a hablar de los óxidos de nitrógeno, que los principales son tres. El óxido nitroso se trata de un gas incoloro de olor dulce y es el más agradable, digamos, al olfato de todos los demás. Se suele preparar por calentamiento de nitrato de amonio a altas temperaturas, aproximadamente 300 grados. Explosivo, pero en concentraciones apropiadas es inflamable, ya que cuando se calienta se descompone para formar nitrógeno y oxígeno gaseosos. Y se utiliza principalmente como anestésico dental y tiene algunos usos en gastronomía, debido a su baja toxicidad. Luego está el óxido nítrico. El óxido nítrico es muy inestable en el aire, ya que se oxida rápidamente en presencia de oxígeno, formando dióxido de nitrógeno. Es un gas incoloro, hidrosoluble y altamente tóxico. Puede obtenerse por reacciones
reaccionando gas, nitrógeno y oxígeno a alta temperatura o mediante reducción de ácido nítrico diluido con cobre. Y se utiliza como intermediario para la producción de ácido nítrico, al igual que el dióxido de nitrógeno, y se utiliza para detectar radicales libres en polímeros. Bien, y el último es el dióxido de nitrógeno, que este es un gas de color café, marrón, amarillento, es muy irritante y muy tóxico, y es un compuesto paramagnético. Es altamente soluble en agua, formando ácido nítrico, y es responsable de la lluvia ácida, al igual que los demás, pero principalmente este gas de nitrógeno. También puede obtenerse por reducción de ácido nítrico con cobre, pero esta vez concentrado, no diluido, y se utiliza como, bueno, además de para la obtención de ácido nítrico, como agente inhibidor de polimerización para acrilatos y un agente esterilizador. Bueno, otros compuestos importantes son el ácido nítrico, que a temperatura ambiente lo tenemos como un líquido viscoso, indoloro e incoloro, pero hay que tener mucho cuidado porque es muy corrosivo en contacto con la vista, con la piel, si ingresa por algún lado del cuerpo también es muy, muy malo y muy perjudicial para la salud. Dijimos que es incoloro, pero si ingresan impurezas al recipiente donde lo tenemos, se colorea porque se forman óxidos de nitrógeno. A temperatura ambiente también libera vapores amarillos, por eso no existe en sí como líquido puro, porque se descompone de manera espontánea y empieza a largar vapores. Concentrado tiñe la piel humana de color amarillo debido a la presencia de los grupos aromáticos en la queratina de la piel. Hace un efecto parecido a lo que es la nicotina, que también tiene nitrógeno. Y no sé si han visto la gente fumadora que por ahí se le queda o los dientes o la piel de un color amarillo. Bueno, es un poderoso agente oxidante y se usa para explosivos, se usa mucho para abono en la tierra, para comprobar si el oro y el platino es real, o sea, es puro, y como pasivador aislante, que acá en esta materia estuvimos viendo eso, en el tema de las cubas, cuando se utilizan los aislantes. Tiene muchos otros usos, son muchos los usos que tienen, pero esos son los más importantes. Otro compuesto es la hidroxilamina, que se toma como un hidruro, a pesar de que no lo es, pero para su estudio se toma como si fuera de esa familia. Procede de sustituir un átomo de hidrógeno del amoníaco por un oxidrilo. Es sólido, incoloro, inodoro, o sea, parecido al anterior, pero lo encontramos de manera sólida. Es muy reactivo con el agua, le gusta mucho el agua y se mezcla con ella en todas las proporciones. Cuando arde en el aire, lo hace con una llama de color amarilla. Al calentarlo en estado de anhidro, o sea, sin agua, explota con gran violencia. Por eso hay que tener mucho cuidado con este compuesto, y la gente que lo estudia, estuve buscando información que hubo 2 laboratorios que han explotado y se ha muerto gente por estudiar este compuesto. Hoy en día no se conoce totalmente por qué explota con esa violencia, o no se conoce bien para qué se puede utilizar, pero bueno, se lo sigue estudiando. Actualmente se lo usa para detectar aldehídos y cetonas, porque reacciona con grupos carboxilos, y también encontré que se usa como antídoto para intoxicaciones por insecticidas o armas de guerra. Y algo importante es que es de reacción básica, aunque es más débil que el amoníaco, pero igual es muy poderoso reductor. Bien, ahora vamos con Ay, las preguntas. ¿Por qué los óxidos de nitrógeno son causantes de la lluvia ácida?
¿Nadie se anima a responder esa pregunta? Ay, Nicolás, vamos, a ver. Porque en contacto con el agua generan el ácido, imagino, ¿no? O sea, por ejemplo, el óxido nítrico en contacto con agua forma ácido nítrico. Claro, claro. Sí. El óxido nitroso no va a formar eso. No, ese no. Muy bien. Está bien la respuesta, ¿ustedes están contentas, chicas? ¿Están conformes? ¿Lo aprueban a Nicolás? Bueno, la segunda pregunta es, ¿cuáles son algunos usos industriales del amoníaco? Nicolás, no sé si tenía la mano, sí, con la mano levantada, si quiere seguir. Si no levanta nadie más, le toca responder a Nicolás porque no bajó la mano lo suficientemente rápido. ¿Nadie? Ahí Gianfranco, a ver. Yo puedo comentar uno que me acuerdo porque justo me tocó, que es la producción de ácido nítrico. Si no me Sí, equivoco, era con se utiliza para la amoníaco. producción de ácido nítrico, pero principalmente para la fabricación de fertilizantes. Igual tiene muchos usos. Muchos usos. Sí. Muchos usos. En la Aire acondicionado En las Colorado. peluqueras, sobre todo. las peluqueras, las heladeras. Antes era como Las se limpiezas. usaba mucho como refrigerante. Sí, Ahora sí. están cambiando los refrigerantes de las heladeras por compuestos por hidrocarburos, en realidad. Sí, lo más nuevo es eso. Mi esposo trabaja en la producción de heladera, justamente, por eso lo sé. De heladera, del aire acondicionado. También. Sí. Exactamente. ¿A qué se debía que se lo use como líquido refrigerante? ¿A qué creen que se puede deber eso? Que sea un buen líquido refrigerante. ¿Qué tengo que mirar para que? Por el punto de congelación. ¿De congelación o de...? A ver, el punto de ebullición es uno de los Claro, puntos el punto de importantes. El punto de fusión. Y el punto de fusión es importante también porque si se me solidifica no va a fluir y entonces no me queda, se me tapona la cañería. Digamos, o sea, a lo que iba es como que lo puedes tener líquido a bajas temperaturas a comparación de, no sé, el agua. Sí, y otra cosa más que voy a mirar, que voy a necesitar que sea elevada es en el apunte 2, tema 2, termoquímica. Capacidad calorífica, profe. Muy bien, ¿qué voy a buscar con la capacidad calorífica? Que sea alta, sí puede almacenar grandes cantidades, o no almacenar. Exacto, sí, que con una mínima cantidad de sustancia yo absorba la mayor cantidad, o retenga la mayor cantidad de energía calórica, sería. O sea. Pero igual, bueno, suponemos que en termo lo van a ver. Y lo van a ver en termo eso. Pero bueno, eso es lo más importante, mirar eso justamente. Exactamente, esas dos cosas. Jani, ¿querés preguntarles algo a las chicas, ya que las escuchaste? Si no, yo les me pregunto. quedó la duda en realidad porque, yo, a mi conocimiento, el amoníaco no era explosivo. Ellas dijeron una parte Verónica creo que dijo que con calor era explosivo, inflamable. Inflamable, sí. Pero era no tenía como cierta inflamable. proporción con el aire. Con el oxígeno del aire. Sí, al contacto con el calor. Claro, pues tenía oxígeno puro solamente, si no, no es inflamable, me parece a mí, no sé. Mi recuerdo es que no sea nada, vos que tenés por acá más fresco. No, no es tan inflamable, tiene que ser una proporción muy alta, digamos, del oxígeno del aire. Y yo les voy a preguntar del óxido nitroso, porque yo hice el proyecto final basado en óxido nitroso, así que a mí me gusta. No dijeron el nombre común del óxido nitroso, y dijeron que lo usaban eso lo leemos, y eso que se usa como anestésico
en odontología, eso es mentira, es el gas de la risa, muy bien. Pero Sí. en Argentina no se lo usa, es un anestésico, como anestésico, o sea, en Estados Unidos sí, si ven en muchas películas se lo usa como principal muy famoso. anestésico, pero acá en Argentina no se lo No usa. son divertidos acá. No son divertidos, no. Y sí tiene eso. Y también se lo usa, no sé si vieron las películas Rápido y Furioso, que lo usan... El nitro. El nitro. Sí, es como el óxido turbo. nitroso. Es para inflar los globos, profe, también. Para inflar los Estoy globos... confundida. No, el helio. No, Helio ese es usás el para helio. inflar el Ese es globo. helio. O sea, es medio peligroso, pobre chico. Sí, con óxido nitroso no, porque el óxido nitroso sí es muy, o sea, reacciona muy rápido con oxígeno y es más, bueno, tiene también, la suerte que tiene es que es más soluble en la sangre que el oxígeno, entonces a veces compite con eso, entonces se tiene que controlar muy bien la proporción de oxígeno y de nitrógeno, de óxido nitroso, que se le dan los pacientes, entonces tiene que cuidar muy bien esa proporción porque se absorbe mucho más rápido y entonces se puede generar una hipoxia, digamos, entonces eso tiene que controlarlo muy bien. Pero bueno, no, y también se lo usa como propelente de, por ejemplo, no sé si compraron esa crema chantilly batida. La crema que- chantilly. ahí también tiene óxido nitroso. Sí. Y el grafito que hablaron del compuesto que se forma con boro, ese se le llama grafito blanco y es un grafito que en realidad funciona mejor que el grafito porque aguanta más temperaturas y como tiene un par de propiedades como un grafito mejorado, digámosle. Sí. Para lubricar me refiero, ¿no? Porque el grafito se usa mucho para lubricar porque es un lubricante seco, digamos, no deja grasitud como otros lubricantes. Y este es mejor todavía porque aguanta temperaturas altas y fricciones más fuertes. Claro, había leído que era como que se encontró hace relativamente poco ese uso del nitruro boro. Sí, no hace muchos años. No sé no me acuerdo en qué año, pero ya se usa, me parece que se usa para lugares de fricción donde tienen alta Para temperatura. maquinaria, y esas turbinas, cosas. sí, claro. Sí, Sí, creo que se usa en los cohetes también y esas cosas. Bueno, chicas, muy bien, todo muy completa. Las vi muy sueltas, la exposición, así que felicitaciones. Así que sigan practicando, ya se olvidan de este tema. Muy bien, sí. Gracias. Bueno, ahora vamos al grupo 4, que son Fleitas, Bustamante y Voz Magni. Noelia, vos me habías escrito, Noelia, para preguntarme algo de práctica. Si tenés alguna duda, quédate al final, porque yo te mandé un mail, pero bueno, por las dudas, si te quedó alguna duda, me parece que era ella. Profe, es Fleitas y Bustamante nada más. Fleitas y Voz Magni Bustamante. del otro grupo, me parece. Lo Sí, yo estoy con Emiliano. mezclé en otro grupo, sí, tenés razón, son ustedes dos nomás. Ahí comparto yo pantalla, profe. Bárbaro. Hice lío, chicos, estuve mirando numeritos todo el día hoy, viendo qué les falta, qué no, después, bueno, sí, al final, si se quedan, les digo a quién les faltan cuestionarios y qué cuestionarios les faltan, y esas cosas, después charlamos. Expongan ahora, tranquilos. Bueno, ahí lo ven todos. Ahora, para que... Sí, se ve. Ahí aparece en modo presentación. Ahí se ve la presentación. Sí, ahí se ve. Bueno, nosotros somos Jonathan Fleitas y Nicolás Bustamante y vamos a explicar el proceso de obtención del amoníaco. Bueno, la reacción principal es esta que vemos acá en pantalla. Como podemos ver, es exotérmica y tiene una constante de equilibrio a 25 grados bastante alta, lo cual indica que está muy desplazada hacia la formación de
amoníaco. El tema es que a 25 grados esta reacción es bastante lenta, por eso se debe buscar una temperatura en la cual sea lo suficientemente caliente como para que la reacción ocurra rápido, pero al ser exotérmica, por el principio de Le Chatelier, sabemos que al aumentar la temperatura en una reacción exotérmica se va a desplazar hacia la formación de reactivos, lo cual no está bueno. Por eso se busca una temperatura que sea ni tan fría ni tan caliente, para que no ocurran estas cosas que dije, y esa temperatura que se usa son 400 grados. También vemos que de un lado, del lado de los productos, no, del lado de los reactivos, perdón, tenemos 4 moles de gas, y del lado del amoníaco tenemos 2 moles de gas. Esto, viendo esto, podemos decir que la reacción se ve favorecida también hacia la formación de amoníaco a alta presión, porque según Le Chatelier, cuando aumentamos la presión en un sistema, la reacción se va a favorecer hacia el lado que haya menos moles de gas. En este caso, nos viene bien porque es del lado del amoníaco. Bueno, los pasos más importantes de la producción de amoníaco en la industria son 4. La producción del gas, la conversión, la absorción de CO y CO2 y la formación de amoníaco. En la producción del gas se hace pasar aire y vapor de agua alternadamente en un generador que contiene coque. Acá se producen 2 reacciones. La primera es en la que el oxígeno del aire que se usa se convierte en monóxido de carbono, y en la segunda ocurre que el agua, el vapor de agua, reacciona y forma hidrógeno, reacciona con el coque, perdón, y forma hidrógeno y monóxido de carbono. Las dos, hay una que es exotérmica, la primera, y la segunda es endotérmica. Por eso es que se alterna, como dice, alternadamente, para que la temperatura no varíe mucho y quede bastante constante. Pasada, Johnny. Acá podemos ver un diagrama en el que vemos que acá se pone alternadamente vapor de agua y aire, y después las dos corrientes se tratan por separado y continúan en el proceso. Pasá. Luego tenemos el segundo paso, digo, es el proceso de conversión, en el que se trata de transformar la mayor cantidad posible de monóxido de carbono en dióxido de carbono, mediante la reacción que tiene el monóxido con el agua a 500 grados. Esta reacción también es muy importante porque se forma parte del hidrógeno, el cual es un producto de interés para después ser usado como reactivo en la formación del amoníaco que vimos en la reacción principal. También acá se elimina azufre en forma de sulfuro de hidrógeno, que está relacionado al uso del coque. Acá podemos ver el diagrama, parece un poco más complejo, pero básicamente consiste de intercambiadores de calor y tanques, pero lo principal es lo que les acabo de decir. Bien, ahora pasamos a la siguiente etapa, que sería la absorción de monóxido de carbono y dióxido de carbono. Al momento, cuando entramos a esta etapa, el gas, que se va a llamar gas de contacto, va a estar compuesto por 17% de nitrógeno, 49% de hidrógeno, 3% de monóxido, 31% de hidróxido y 0,2% de gas metano. Lo que se va a hacer es pasar por unas torres de absorción en la que se va a ir separando los compuestos que no queremos. En este caso vamos a hablar del monóxido de carbono y del dióxido de carbono. Primero se pasa por una torre de absorción donde se lava con agua todo el gas, aprovechando la propiedad que tiene el dióxido de carbono de que a altas temperaturas, a altas presiones, perdón, en este caso una presión de 25 atmósferas aproximadamente, la solubilidad del dióxido de carbono aumenta.
Esto hace que y el resto de los gases de nitrógeno y hidrógeno no, esto hace que se puedan separar fácilmente. Entonces, una vez que pasamos por la primera torre de absorción, obtenemos otro gas que tiene otra composición, que es 24%, 69% de hidrógeno, 4,6 de monóxido, porque 4,6 de monóxido, 1,7 de dióxido de carbono, que como no, la eficiencia de la primera torre de absorción no es del 100%, siempre vamos a tener un resto, y 0,7 de gas metano. Luego pasamos por otra torre de absorción, donde generalmente se lava con cloruro de cobre, a una presión mucho más elevada, que son de 200 atmósferas, y donde se separa el monóxido de carbono. Eso que se obtiene se llama lejía de cobre, que sería el cloruro de cobre con una adición de monóxido de carbono, que sale a una presión de 200 atmósferas. Pongo el diagrama que supongo que es más fácil de leer. Sale por acá abajo a una presión de 200 atmósferas. ¿Se ve el cursor? Sí, se ve ya. Sí, se ve. Bueno, sale a 200 atmósferas de la torre de absorción y se descomprime, entonces eso hace que el monóxido de carbono se separe del cloruro de cobre y se pueda volver a recircular este líquido de lavado que se usa para la torre de absorción. Por último, pasamos a la tercera torre de absorción a la misma presión de 200 atmósferas, donde con hidróxido de sodio se lava y se recogen las últimas trazas de dióxido de carbono que quedaron de la primera torre de absorción que usamos como líquido lavado, agua. Luego pasamos a la siguiente etapa, que es la formación de amoníaco. En esta parte el gas va a estar compuesto mayormente de nitrógeno e hidrógeno, pero sigue teniendo unos restos de monóxido de carbono, de azufre, etc. Lo que se hace es, por medio de un compresor, se le añade nitrógeno a 200 atmósferas para regular la compulsión de la relación volumétrica de hidrógeno y nitrógeno, que es de 3:1. Esto lo que hace, va a pasar a un horno de síntesis, se llama. Este horno está construido particularmente para este proceso, porque no es de un acero común, se llama acero dulce, porque si fuera acero común, el nitrógeno a alta temperatura se sacaría el carbono del acero y haría que este se quiebre o explote, que el horno se quiebre o explote. Entonces se usa un horno que está hecho de acero dulce con una doble capa de un acero níquel cromo. De esta forma se puede hacer el proceso correctamente. Y dentro del horno va a haber un catalizador que es principalmente hierro fundido elemental, hierro elemental fundido con pequeñas cantidades de trióxido de aluminio y óxido de calcio y óxido de potasio. Como el catalizador es muy sensible al monóxido de carbono y al sulfuro de hidrógeno, primero, antes de pasar a la formación de amoníaco, se trata de eliminar al máximo todas las impurezas que se arrastren del proceso. En este diagrama se muestra directamente cuando pasamos al horno de síntesis y no se muestra el horno previo. En este horno previo lo que se hace es eliminar el monóxido de carbono que se hidrogena en contacto con el catalizador y forma el gas metano y el agua, y el azufre queda retenido por el hierro y forma el sulfuro de hierro. Entonces, una vez que ya pasa por el horno previo, ahora sí entra al horno de síntesis y disculpa, me faltó decir que el horno anterior se hace a 200 grados, por eso no se forma en ese horno el amoníaco. Cuando pasa el siguiente horno, donde sí se forma el amoníaco, la temperatura es mayor, que es de aproximadamente 400 y 500 grados, donde se forma el amoníaco de forma exotérmicamente. La razón por la que se usa un horno previo es para poder reutilizar más el catalizador, porque si entrase de una sola vez al horno de síntesis, se gastaría catalizador para que reaccionaría con el monóxido de carbono, el sulfuro, y no iría a lo principal, que sería la formación de amoníaco.
Entonces, en el horno de síntesis, al ser una reacción exotérmica, hay que ir controlando la temperatura porque una elevada temperatura haría que se invierta la reacción, entonces el aire que entra se tiene que ir enfriando para equilibrar la temperatura dentro del horno. Una vez que sale, se enfría primero con agua y después se enfría más a fondo con una salmuera refrigerante, y de ahí se obtiene el amoníaco líquido y el gas de hidrógeno y el nitrógeno que no reaccionaron se recirculan al horno de síntesis para volver a reaccionar. En este horno se obtiene entre el 8 y el 12% de amoníaco con respecto al gas de síntesis que entra. Y por último, tenemos la obtención de amoníaco en el laboratorio, que se obtiene al hacer reaccionar una sal de amonio con una base fuerte y calentando, se puede hacer que el equilibrio se vuelque a la producción de gas amoníaco. Ahí estaba muteado. Bueno, ahora les tenemos dos preguntas. ¿Por qué la reacción de amoníaco, la reacción de formación de amoníaco se ve beneficiada a alta presión? Soledad ya levantó la mano desde antes de que empiece a ver la pregunta, pero bueno. Ah, bueno. A ver, Soledad. Por las dudas. ¿Puede ser porque es una reacción principalmente exotérmica? Esa es la respuesta de la segunda pregunta, pero de la primera tiene que ver con que... Para ver si hay alguien más que la sabe. Ah, bueno. Okay. Lo dijeron los chicos del principio. Ahí está, Noelia, a ver. General. Química. No sé si voy a decirlo bien, pero es por la ecuación esa que dijo del nombre ese, que dijo al principio. Sí, del Le Chatelier. Ese nombre. Claro, por es el eso? principio del Le Chatelier. Sí. ¿Pero por qué se veía beneficiado? ¿Qué pasaba con los números de moles? ¿Qué decía el principio de Le Chatelier? Que beneficiaba para que vaya para el lado del amoníaco. En este caso sí, Claro, beneficiaba claro, a los productos. El producto, claro. Porque es una reacción con disminución del número de moles. Entonces, al haber una disminución del número de moles, estamos pensando como gases ideales, estos se ve como... Claro, si se acuerdan, el principio de Le Chatelier dice que el sistema se trata de oponer al cambio, y en este caso, al aumentar la presión, la reacción lo que va a querer hacer es disminuir la cantidad de gases. Disminuir los disminuir moles, la cantidad de gases, claro, como que apacigua ese cambio en la presión. Disminuir el gas y disminuir el volumen, y el volumen está directamente relacionado con el número de moles. Con los moles. Sí. Claro. ¿Sí? Sí. A ver, yo quería preguntar algo ahora. Igual, ¿por qué no se ve beneficiada la temperatura? La contestó Soledad. No sé si quieren leerla la pregunta. Bueno, sí, era más o menos lo mismo, porque es el mismo principio que le explica. Al aumentar el calor, nosotros si pensamos al calor como un reactivo en la ecuación, vemos que si uno aumenta, es exotérmica, entonces libera calor. Si uno aumenta el calor, como que el cambio, la reacción va a querer volver al estado en el que estaba, entonces se va a desplazar hacia la formación de reactivos. Pero es el mismo principio. Perfecto. Bueno, yo les quería preguntar del diagrama, ustedes que vieron, porque ¿qué porcentaje del diagrama que vieron se enfocaba en la producción neta de amoníaco? O sea, ¿cuál es la parte por ahí más importante, o que mayor importancia le daba este método, el método Haber-Bosch? ¿A qué le daba más importancia, según su criterio? O sea, según lo que les parece o por lo que vieron del diagrama. Y para mí a la formación del amoníaco, propiamente dicho, el último paso. O sea, todo lo otro es previo. Pero todo lo otro es previo, sí, pero fíjate que en qué se gasta mucha plata para que la formación... En eliminar el
el monóxido y el dióxido, porque como dijo Johnny, los catalizadores son muy sensibles y con una baja cantidad de que haya presente de monóxido o de dióxido, el catalizador no funciona correctamente y la reacción por ende tampoco. Perfecto, sí. Otra cosa también que no la mencionaron tangencialmente es que, pues fíjate que al final licúan el amoníaco. Esa es otra forma de hacer. Si ustedes se acuerdan de la ecuación de cómo calculo la constante de equilibrio, si yo tengo los líquidos y los líquidos no están formando parte, entonces como que desaparece el producto líquido, no va a estar formando parte de la ecuación, y entonces otra forma de eliminar el amoníaco gaseoso y de inclinar más la balanza hacia el lado de los productos, ¿sí? Claro, que deje de contar en la ecuación, puedo decir. Exactamente, o sea, sí, es otra forma, otra estrategia, digamos, de inclinar la balanza hacia el lado de los productos que se encontró al licuar el amoníaco. ¿Y qué más? ¿Y por qué gasto por qué hago tantos procesos y no conviene comprar hidrógeno y nitrógeno ya envasado y usarlos puros? ¿Por qué creen que los generan in situ? Yo creo que debe ser más caro comprar hidrógeno puro que producirlo a partir de agua. Y también supongo que debe ser más caro comprar nitrógeno puro que formarlo a partir del aire, que es gratis. Bueno, sí, es gratis el aire, pero bueno, todo el proceso por ahí lleva sus cosas, pero sí, más que nada, y el hidrógeno, cuando vimos hidrógeno, no sé si se acuerdan, el hidrógeno es muy difícil de transportarlo y de almacenarlo. Es uno de los grandes problemas, entonces por eso también se lo genera en el lugar. ¿Y qué rendimiento general tenía el proceso? A pesar de todos estos tratamientos que se hacen, ¿tenía un alto rendimiento o un rendimiento relativamente? No, es bajo. Es bastante bajo, ¿sí? Entre el 8 y el 12%. Por eso siempre se trata de recircular todo lo que no reacciona para que sea más rentable. Para aumentar lo más que se puede. Claro. ¿Sí? Bueno, chicos, no sé, Yani, si tienen alguna pregunta. Si no, por mí ya... No, está bien. Yo apoyo mucho Le Chatelier, que nos ayuda en respuestas rápidas y simples. Nada más aclarar Está eso. buenísimo. No, pero Sí, está sí. muy bien. A mí me hubiera gustado a lo mejor que explique mejor el primer gráfico, a lo mejor en los intercambiadores, entre qué iban, pero demasiado, la verdad que estaban de bien. Después volvieron para atrás, y que bueno. Así que, bueno, chicos. Gracias, Ya pueden desaparecer, les digo, porque apagan la cámara enseguida, los obligamos a prender la cámara estos minutos. Bueno, vamos con el grupo 5. Gianfranco y Emiliano, si no me equivoco. No agregué ningún. Profe. Sí. Sí, profe. Vale. Ahí comparto. Vale. Ya vieron las preguntas, así que ya. Eso fue trampa, eso fue para. Bueno. Es que la estuve retocando al último momento porque no sé si era muy difícil, es muy fácil, entonces quedó ahí. Bueno, nosotros vamos a hablar a partir del proceso de la obtención del ácido nítrico. El ácido nítrico, para empezar, como para definir sus propiedades más generales, podemos en su forma en el cual tiene un punto de ebullición de alrededor de 86 grados centígrados, donde en su estado de hervor tiene una particularidad que va a desprender tanto agua, oxígeno y óxidos de nitrógeno, lo cual estos últimos dos se desprenden de la sustancia, de la mezcla, y lo que va a hacer es disminuir la concentración del ácido nítrico. El proceso va a continuar hasta que se llega a una concentración de un 69%, donde acá sí el agua va a destilar, del ácido nítrico va a destilar completamente. Después, si nosotros lo dejamos reposar en un estado de pureza, lo que va a hacer, va a desprender tanto óxido de nitrógeno y oxígeno, lo cual le va a dar un color amarillo rojizo,
lo cual se conoce como ácido nítrico rojo fumante. El ácido nítrico a su vez tiene la característica que es un ácido fuerte y un oxidante fuerte, donde debido a estas dos propiedades es capaz de disolver diferentes tipos de metales nobles. Entre ellos, por ejemplo, no se encuentra el oro, lo cual permite disolver justamente la plata de la aleación del oro y la plata. A su vez, ahí tiene otra característica muy importante, que en ciertos metales, como por ejemplo el hierro y el estaño, no va a permitir disolverlos a altas concentraciones. Por lo tanto, a esto se lo conoce como un pasivado, que bueno, lo que produce acá es que se forma una capa impermeable de óxido. El método más importante del ácido nítrico, de la obtención del ácido nítrico, justamente es el proceso de Ostwald, que el proceso de Ostwald consta con 5 etapas, que es una combustión del amoníaco, una absorción ácida, una absorción alcalina, una inversión de los nitritos y una concentración. Comienza con la combustión de amoníaco, donde este proceso comienza con la inyección justamente de amoníaco proveniente ya sea de un almacén o de una instalación de Haber-Bosch, y a su vez también de una inyección de aire previamente purificado. Estos dos se llevan a un mezclador en una relación de 1:10 y pasan para un intercambiador de calor que lo que hace es precalentarlo a 200 grados centígrados. Luego este pasa a través de una malla de platino en un horno de contacto que se encuentra a 800-850 grados centígrados, donde al salir de este vuelve a pasar por un intercambiador de calor con una alta temperatura, donde en el intercambiador de calor se enfría. Y por último paso de esta etapa se podría decir que se utiliza para la obtención de vapor en una caldera. Bueno, después el paso siguiente de la obtención de ácido nítrico consiste en la absorción ácida y la absorción básica, que son dos procesos que ocurren, o sea, están uno atrás del otro. Bueno, se comienza con la conversión de monóxido de nitrógeno a dióxido de nitrógeno y posteriormente a ácido nítrico. Esto ocurre en las llamadas torres de absorción. Allí el gas de combustión borbotea a través de ácido nítrico diluido y agua. Se utilizan varias torres para lograr una mayor absorción. En la reacción ocurren dos cosas, que es la oxidación del monóxido de nitrógeno y también, bueno, acá menciona que se encuentra dimerizado, que es como otra forma, o sea, no se encuentra como NO2, sino como NO2O4. Y después de este óxido, lo que hace es formar ácido nítrico y nitroso. Que bueno, acá se puede ver las dos reacciones, pero no hay problema con que se forme el nitroso porque después, como es muy inestable, se descompone y forma ácido nítrico y más monóxido que sigue reaccionando. Bueno, y por absorción básica, dado que no se puede garantizar una absorción cuantitativa en el periodo de absorción ácida, los restantes gases nitrosos son rociados con líquidos alcalinos y una suspensión de cal en nitrato de calcio formando nitratos y nitritos. Acá se puede ver la reacción general, aunque bueno, en lugar de cal pueden ser otras sustancias como soluciones de hidróxido o carbonato sódico. Bueno, acá podemos ver el diagrama. Esto es acá donde vienen los gases de nitrógeno y entran en donde ocurre la reacción, que se puede ver que son varias torres de absorción. Esto de acá es agua. Sigue un recorrido donde reacciona con los óxidos de nitrógeno, se forma ácido nítrico, y o sea, ácido nítrico diluido, y sigue avanzando por las torres de absorción hasta llegar a la de mayor pureza, que es acá. Y acá se puede ver donde es la parte de absorción alcalina, donde bueno, llega los gases con nitrógeno y forman los nitratos y nitritos que después, en esta siguiente etapa, se invierten. ¿Por qué se invierten? Para aprovechar los nitritos formados se los oxida inyectando aire en las llamadas torres de inversión para formar nitrato. En ellas ocurre una oxidación para dosificar el ácido nítrico. Bueno, acá se puede ver la reacción con lo que se utiliza para absorber el ácido nítrico y la formación del nitrato. El nitrato obtenido es utilizado para la elaboración de abonos y otra parte puede ser reutilizada para la absorción de la solución alcalina. El monóxido formado se recicla en las torres de absorción ácida. Bueno, primero digo la concentración y después paso al diagrama. Otra etapa que sigue, o sea, esto de acá, inversión de los nitritos, era parte de lo que es lo que le continúa a la absorción básica.
Y la concentración es lo que se hace con el ácido nítrico que se obtiene desde la absorción ácida. Que bueno, que se puede ver y dice, por destilación, el ácido nítrico obtenido solo se puede concentrar hasta el 68%. Esta preconcentración se realiza con frecuencia. La concentración hasta lograr un ácido del 97 al 100% solo se puede conseguir utilizando productos capaces de ligar al agua. Se suele utilizar ácido sulfúrico concentrado. La captación del agua por ácido sulfúrico ocurre de manera fuertemente exotérmica. El resto del calor necesario para la destilación se suministra mediante serpentines con vapor. El ácido sulfúrico diluido después se vuelve a concentrar por evaporación del agua para ser reutilizado en el proceso. Y el ácido nítrico se condensa y se recoge. Bueno, acá podemos ver primero la inversión de los nitritos. Acá se puede ver cómo ingresan los nitratos y nitritos que venían de esta etapa de acá, la absorción alcalina. Y bueno, acá ocurre la reacción con el nitrito de calcio, si no me equivoco era la sustancia. Y bueno, se puede ver que por un lado el nitrato se separa y se utiliza para otro motivo, y por acá se recircula para reutilizar en el proceso la otra parte, que es lo que viene por acá. Bueno, y por otro lado está la concentración, que bueno, acá es donde viene el ácido nítrico relativamente puro del proceso de la absorción ácida, que eso sale por acá, y se concentra mediante el uso de ácido sulfúrico como es muy higroscópico y absorbe el agua, permite realizar una mejor destilación. Que bueno, como viene a alta temperatura se refrigera y acá está finalmente el ácido nítrico concentrado y listo para distribuirse. Bueno, las aplicaciones del ácido nítrico son varias. Por un lado se puede emplear para fabricar abonos, se puede utilizar en el decapado de metales, para fabricar nitrato de potasio, que se utiliza en la pólvora, y en la industria orgánica es muy utilizado para fabricar ésteres y derivados nitrados de hidrocarburos aromáticos. Que bueno, justo hace poco me acordaba porque vimos la mezcla sulfonítrica que se usaba para agregar el grupo nitro a un benceno y bueno, lo quería mencionar porque lo vimos hace poco en orgánica. Bueno, y acá llegamos a las preguntas. La primera sería, ¿cuál es la materia principal de este proceso? La materia prima principal de este proceso. Nadie. No veo si levantan la mano. Nadie escuchó cuál es la materia prima. Al menos una. Bueno, van a tener que repetir toda la presentación Sí. los chicos. Si quieren, voy a mostrar, porque no mostré el gráfico completo y ahí por ahí se nota. Lo tengo acá en Paint. Acá está el gráfico completo. No sé si se ve abajo bien. Bueno, justo abajo quedó cortado. Pero bueno, se utiliza el amoníaco, se combustiona y ahí se forman los gases. Amoníaco y aire purificado, ¿habías dicho? Claro, el aire purificado para evitar la combustión, pero el amoníaco sería como la sustancia de la que se obtiene el nitrógeno para formar los óxidos. Acá viene el depósito, se puede ver, está muy chiquito, a ver si. El depósito de amoníaco, y acá el aire que se purifica con un filtro, y se lleva a las cámaras donde combustiona y después pasa a la etapa de absorciones. Claro, yo había leído que se formaban los gases de nitrógeno, pero no me acordaba si se formaba a partir del amoníaco, o ya lo tenías como materia prima. Me había olvidado esa parte. Claro, sí, por ahí lo dijimos muy rápido y pasó por alto. Bueno, y la segunda pregunta era, ¿dónde está? Acá. ¿El ácido nítrico como tal se genera en la absorción ácida o la alcalina? Ahí levantó la mano Noelia. Noelia. Están todos mirando el test de Meyer que... ¿Se escucha? Ahí no, sí. ahora sí. Ay, que sí, a veces no me pongo los auriculares, no anda. Que en las dos se absorbe, se absorciona ácida y alcalina. En la ácida lo que pasa es que se genera el ácido nítrico como tal. Sí. En la alcalina se utilizan los óxidos de nitrógeno y se forman nitritos y nitratos. Pero, o sea, la formación del ácido como tal es acá, en la absorción ácida.
La otra es como para regenerar y para como obtener nuevamente y después recircular esos óxidos nuevamente para... Claro. Sí, es como una etapa para lo que queda del remanente, aprovecharlo bien. Claro, los gases que van por arriba, ahora me acuerdo que dijiste. Sí, hay unos gases que escapan y después, bueno, el ciclo este de los nitritos y nitratos, que también se forman que se utilizan acá para abonos, si no me equivoco, era que se usaban. Sí. Entonces se aprovecha un producto secundario, se podría decir, y a la vez se hace una purificación, un aprovechamiento máximo. Bien. Bueno, creo que fueron medias complicadas las preguntas. Es que es un proceso complicado, ¿no? No te asustes. Es la parte Claro, de es un la... proceso complicado. Es un Y por proceso ahí a de lo mejor si lo explicaban directamente con el gráfico Sí, sin era más ir tanto, a fácil. lo mejor ahí hubiera quedado un poquito más, Sí, era más mejor, claro. me fijo, pero no parece. estuvo Sí, muy por bien. ahí, porque uno Lo que por pasa ahí es que yendo y viniendo por ahí sí se perdía un Sí, poco. sí. Sí, vi que en el Paint tienen hecho las líneas y lo van siguiendo, bueno, que eso es lo que hay que hacer, uno tratar de ir siguiendo y ir tratando de... Sí, yo pensaba también explicarlo por ahí de acá y hacer como, porque esta es como la parte principal del proceso, aquí lo marqué en negro. Exacto, es donde, sí, sí. Este es el camino principal del ácido nítrico y después lo otro es como más secundario, se podría decir. Exacto, sí, porque es para aumentar y para que no se pierda nada de esos gases de nitrógeno que se va formando, o sea, que los óxidos de nitrógeno Claro. circulan para aumentar. Yani, no sé si tenés alguna duda o alguna pregunta. No. Les pregunto Esa fue yo. la silla. ¿Qué rendimiento tenía Si el me proceso? caigo, si ¿Dijeron? desaparezco, me voy a caer. Esta silla cualquier día me voy a caer. Es un quilombo. El rendimiento, la verdad, no lo vimos. No lo vieron. No lo vimos en el apunte y no lo buscamos. No lo buscaron. No sé si estaba en el apunte, creo que no, porque lo leí todo, pero por ahí se me pasó. No lo tengo ahora en mente. Y después, mostrame un poco el diagrama, a ver. Sí, Quiero... el Paint. Dale, a ver, que está completo. Está bueno ir viendo siempre esos diagramas, cómo se va aparte economizando, digámosle, en todas las corrientes, se usan las mismas corrientes para calentar lo que ingresa, para enfriar lo que, cómo se van usando Sí. todas las corrientes, sí, bueno, eso en la planta lo vas a ver después del día que trabajes, pero te das cuenta que todo se usa, no se pierde ni el calor siquiera. Sí, se busca el pinch, que es decir, minimizar, digamos, toda los deltas de temperaturas poniendo corrientes frías y corrientes cálidas, o sea, para aprovechar todo en la planta. ¿A qué temperatura se trabaja en la primera parte donde se generan los gases nitrosos? A 800, 850 800, grados centígrados. 850. ¿Y hay algo de pérdida por formación de óxido nitroso? Porque el óxido nitroso, una vez que se forma, después es re difícil invertirlo para obtener ¿Se lo menciona por ahí o no? No recuerdo si lo mencionaba, pero calculo que un poco se pierden los gases residuales. En los gases residuales, sí. Que salen de la absorción alcalina, siempre hay algo de pérdida. Sí. Sí, porque es y después abajo... Ahí. Bueno, esto quedó cortado. Un poquito más abajo. Sí, ahí quedó. Acá está. Ahí está. Bueno, el ácido sulfúrico, ¿por qué se lo usaba el ácido sulfúrico? ¿Qué propiedad tiene? Ácido sulfúrico al 98%. Que es muy higroscópico y permite como atrapar el agua y favorecer la destilación. Exactamente, porque si yo le agrego calor, el ácido nítrico si no se me puede descomponer, entonces de esta forma es una forma, si bien la reacción del ácido sulfúrico al absorber el agua es exotérmica también, pero bueno, es una forma de no tener que poner, de quemar combustible para generar el calor y eso. Y secarlo de esa forma indirecta. Pero claro. Bueno, chicos, y se guarda al 98%, ¿sí? Sí, no al 100%, que se puede obtener al 100%, pero se guarda al 98%. Al 98%. No sé por qué eso, pero se obtiene esa pureza en este proceso. Y debe ser también por el tema de la descomposición y eso, y tampoco, o sea, ese último 2% de eliminación
el agua debe requerir una cantidad enorme de energía que con el 98% ya para la mayor cantidad de las aplicaciones debe ser más que Sí, sí. que Puede ser por la, entonces se por la evalúa pérdida obviamente. de oxígeno y óxidos de nitrógeno que tenían Y el también, ácido. y es que sí, tenés que poner en la balanza cuánto, o sea, qué proceso tenés que utilizar para elevar un 2%, o sea, se debe requerir calor y encima estás jugando con la descomposición del producto, entonces estás ahí como muy al límite y cierra con el 98% ya debe ser suficiente para la mayoría de las aplicaciones, y es eso. Y en cuanto a la estabilidad, no sé, Yanni, si... Profe, ahí dice en Google que el rendimiento es del 95%. 95%, bueno, bastante elevado. Sí, bastante alto. Sí, sí. Estaba dentro de de la obtención de ácido sulfúrico. ¿Se acuerdan que también los métodos más nuevos de ácido sulfúrico, tenían alrededor del 95%, sí? No, el de las cámaras de plomo estaba por el 60%, pero ese ya no se usaba más. Así que bueno, chicos, muy bien, completo. Así que también. Profe, tengo Sí. una duda. Vos cuando hablas de rendimiento, ¿es en el reactor o en todo el proceso? No, hablo de todo el proceso en sí, o sea, pero no rendimiento de la reacción en sí, sino el rendimiento del proceso. Cuántas materias primas, o sea, pero igual eso tenés que delimitarlo y tenés que ver en el problema, si te plantean un problema, a ver a qué hacen referencia. Rendimiento de la reacción, de una reacción en particular es una cosa, y si yo te estoy hablando del rendimiento del proceso es a partir de la materia prima limitante, por acá va a ser el amoníaco, cuánto ácido nítrico se obtiene, ¿sí? Pero es una de las formas del rendimiento. Siempre que uno hable de rendimiento tiene que ver en función de qué se plantea, ¿sí? También puede ser rendimiento energético, qué sé yo, o sea, se lo puede relacionar con el consumo de energía del proceso, ya sea en vapor, ya sea en las corrientes, también si uso para gas metano por ahí para quemar y para algo, tenés diferentes definiciones del rendimiento, pero si yo hacía foco por ahí el rendimiento químico, digamos, en la transformación, y es básicamente cuánto amoníaco, a partir de cuánto amoníaco se genera tanto ácido nítrico. Okay. Sí, pero está muy buena la pregunta, y eso hagan foco especial dependiendo del problema, puede significar una cosa u otra. Siempre tengo que aclarar un poquito más cómo se calcula ese rendimiento. Bueno, entonces ya queda el último grupo, que es Alcover, Amarillo y Arezu. Presentan Sí, profe. el último proceso, que es de obtención de nitrato de calcio. Vieron que estos procesos estaban como vinculados el uno con el otro. Bien, comparto yo, profe. Dale. Yo, profe, mantengo la cámara apagada porque me anda muy mal. Dale, no hay problema. Sí, vi que te desconectabas y conectabas. Sí, qué rabia. A lo largo de la clase, tranquilo. Ya. Bueno, nosotros nos toca hablar sobre el proceso de obtención del nitrato de calcio. Y voy a nombrar algunas características de este compuesto. Bueno, su fórmula química es como se muestra. Se entiende por nitrato de calcio un producto utilizable como abono. Es un sólido blanco y cristalino que se disuelve en metanol, agua y acetona. Este compuesto no se puede emplear puro en forma de polvo para dispersarlo como abono, ya que es higroscópico, por lo cual se va a disolver en su propia agua de cristalización, y en búsqueda de medios capaces de eliminar esta propiedad, se descubrió que mezclándolo con nitrato amónico hace que esta propiedad que pierda la higroscopicidad y pueda utilizarse como abono.
No es combustible, es decir, que no arde a altas temperaturas. Otra propiedad también importante es su carácter oxidante a raíz del anión nitrato y se fabrica principalmente por el método de la BAS. Bueno, acá está el diagrama de flujo del proceso de obtención, que consta de 3 etapas: la transformación de las materias primas, la concentración y secado y trituración. En la primera es donde ocurre la transformación de la materia prima, partiendo de piedra caliza en trozos y en polvo, que se une con el ácido nítrico al 50%, dando una disolución neutra y saturada de nitrato de calcio. El residuo insoluble, no sé si quién tiene el cursor. Yo. Acá abajo sería. ¿No? Donde salen los residuos. Insoluble se separa por filtración a través de filtros de prensa, de filtros prensa. Bueno, y el nitrato amónico no tiene contacto con ninguno de esta materia prima, pero sí pasa por una caldera donde se funde, que va a ser después utilizado. Pasa a la que sigue. Bueno, en la segunda parte comienza la salida del filtro prensa, donde después de varios lavados se obtiene una disolución de aproximadamente el 50%, que se evapora en evaporadores de múltiple efecto hasta llegar a una concentración del 85%. Luego la pasta se agita en un mezclador a unos 100 grados Celsius más o menos, con un 5% de este nitrato amónico que fue fundido previamente, que está preparado por separado. Ahí está. Bueno, y luego está el secado y la trituración, donde la mezcla a 100 grados va a entrar a un desecador. Esta mezcla se la pulveriza y en el desecador va a entrar aire seco para sacarle el agua. Este fundido va a caer en el suelo de forma de polvo. El polvo va a estar constituido por granos gruesos y grano fino. El grano grueso se va a llevar a un proceso de molienda para conseguir que todo el polvo sea grano fino. Luego este producto va a ir a un tambor refrigerador, donde se lo va a llevar a una temperatura de 30 grados para que no se aglomere. Y luego este producto a 30 grados va a tener granos gruesos y granos finos, por lo cual el grano grueso se vuelve a pasar por una molienda y luego ya se almacena el grano fino en bolsas. El producto aproximadamente tiene un 15% de nitrógeno y un 28% de cal, que la cal es muy importante para el tema del abono, ya que va a hacer poroso el suelo y también va a neutralizar temas de acidez. Y por último tenemos las preguntas, que es: ¿para qué se le agrega el nitrato amónico al nitrato cálcico? A ver si levanta alguien la mano. ¿Nadie se arriesga? El último grupo ya están cansados, me parece, no prestaron atención. Nos vamos a quedar hasta que alguien que responda, así que, si no, total ya cenaron todos, me imagino. Bueno, a ver. Puede ser, Ahí está, perdón, es que Verónica. no sé levantar la manito. Para que se pierda la higroscoposidad, habían dicho, ¿puede ser? Claro, la idea, el tema que el nitrato cálcico, lo que pasa es que al ser muy higroscópico, se disuelve con su propia agua que está dentro del cristal. Entonces pierde sus propiedades. Por eso se le agrega nitrato amónico para que justamente pierda esa propiedad y no se disuelva en su propia agua. Muy bien. Bien, Verónica, ahí.
Ahora pueden leer la segunda. Y la segunda pregunta es ¿por qué razones es utilizado el nitrato cálcico como abono para las plantas de calcio? ¿Nadie? Eso lo dijeron al final, chicos. Ahí está, bien, Sí, Soledad. ahí Pero está, eso Soledad. recién lo dijeron, esto no escucharon ni el Recién final de lo dijeron. Soledad, a ver. Ahí me anda re mal internet. ¿Se escucha? Ahora sí. Me anda re mal internet, por eso poca participación hay. ¿Puede ser por le causa porosidad al suelo? Claro. Y también lo neutraliza el tema de la acidez. Se utiliza como neutralizante. Sube el pH. Y aporta nitrógeno y calcio. Muy bien. Nitrógeno y calcio al suelo. Entonces, bueno, chicos, muy bien. Ya el último grupo cuesta, pero bueno, la vez pasada les había tocado a ustedes primeros, así que esta vez... Sí, el último grupo es lo... Es terrible, y más a esta hora de la noche, porque por ahí los de la mañana, te la creo que recién están arrancando, por ahí cuesta menos, pero bueno, era para variar un poco. Bueno, muy bien. Yani, ¿tenés alguna pregunta vos? ¿No? ¿Sí? Seguí de preguntar algo, pero me olvidé, ahora sí que se me fue. Yo quiero que me muestren el diagrama, porque a mí con el diagrama ahí les puedo hacer preguntas. Bueno. Las reacciones más importantes, bueno, están en la primera parte. Claro, está la mezcla de los reactivos y después está la parte también importante de la concentración. Pero en la concentración es un proceso químico o físico. Físico, no hay reacción. No hay reacción química. Son las reacciones importantes del proceso se dan al principio, que es... Al principio. Donde La trato transformación de las materias primas. Básicamente es eso, ¿sí? En la segunda es, bueno, la concentración por evaporación, los evaporadores flash múltiple efecto, eso lo van a ver en energía, no, ¿cómo es? Térmica, ¿cómo se llama esa materia? Ya me olvidé. Energía, en cuarto año. Energía térmica, ¿no es? A ver si le Tecnología cambié de la el nombre. energía térmica, sí, le cambié el nombre. Eso van a ver los cálculos de los evaporadores flash múltiple efecto. Lo que se va haciendo en cada efecto es bajar la presión para que el agua se evapore más rápidamente, ¿sí? Y que se produce, el flash es lo que se produce con el agua, que se produce como un spray. Y abajo, bueno, la tritura. ¿Por qué tengo que triturar tantas veces? ¿O por qué tengo que volver? ¿Por qué se produce esa aglomeración? Eso es lo que yo le iba a preguntar, vos sabés. ¿Por qué creen que tenemos que andar triturando? Se tritura por el tema de las aglomeraciones. El tema que no estoy ¿Por muy qué se seguro forma por qué la se aglomeración? generan. ¿Por qué creen? Mentinos, a ver. Nosotros Yo no hasta ahora sé. les creemos lo que digan ustedes. ¿A qué se debe? Piensan ¿no? con algo de su casa, por ejemplo, el azúcar. ¿Me da, profe? Muy bien. Es como al ser tan Es como se me hace el higroscópico, café a veces. Claro. A ver, en este proceso, al ser una sustancia higroscópica, al tomar agua, o sea, imagínense los granos se van a ir como pegoteando entre sí y se van a ir formando cada vez granos más grandes. Entonces, por eso es que, a pesar del agregado del nitrato de amonio, Amónico. sigue teniendo esa higroscopicidad, chicos, ya a esta altura de la noche. Claro, no se elimina Esta palabra completamente. no se elimina completamente. Entonces tiene esa tendencia a tomar agua del ambiente y el agua que contienen los cristales en sí mismo, entonces bueno, por eso se lo sigue, y fíjense que se lo enfría, pero sigue estando a una temperatura por encima de la ambiental. Bueno, la temperatura ambiente no tomamos la de Rosario, sino que se toma 20 grados, 25 grados, y fíjense que se lo lleva a 30, entonces para una temperatura mayor, para que también tratar de eliminar el agua y que no quede retenida. Todo eso es para tratar de que esto no queden las bolas y venderle la bolsa, una bolsa dura de nitrato. Bueno chicos, muy bien, ya con esto terminamos química inorgánica, ya
bueno, nos ven la semana que viene aquellos que tengan que recuperar el primer parcial. Sí. Ya las notas, ya les digo, las voy a publicar esta noche. Si no, si quieren, se las puedo decir a los que, si quieren que se las diga, no sé cómo prefieren ustedes, están todos acá, si quieren, se las comento. Si no, esperan un ratito y yo ahora las publico Bueno. las notas. Y cualquier cosa, estamos en contacto vía mail, por consultas y eso, no sé. Mañana no tenemos ya. Mañana ya no tienen clases. ¿no? Ok. Ya, o sea, si pueden, estamos en contacto por consultas, que tengan alguna consulta, y vamos a tratar de contestarlas por mail. Si no se puede contestar por mail, ahí coordinamos un horario para conectarnos, ¿sí? En la práctica también, ¿no? Sí, tanto teoría como práctica, ¿sí? Nos preguntan. Generalmente, bueno, algunos tienen el mail de Yani. Yani, no sé si querés, porque el mail de química inorgánica a veces no te llega. Para ser más directo, yo se los reenvío a Yani. Se los pongo acá. Se los pones ahí en la... yainalázaro@gmail.com. Igual creo que está también en el campus, creo que lo habíamos puesto, pero por las dudas, recuerden que la semana que viene, en este horario, 21:05, tenemos el recuperatorio del primer parcial, el recuperatorio del segundo parcial, aquellos que tengan que recuperar, va a ser el 29 de noviembre, ¿sí? Así que también va a haber tiempo, es una mesa de examen, pero bueno, va a haber tiempo de repasar todo. ¿Dudas respecto de eso, del parcial? O sea, bueno, dudas de las notas, lo vamos a ver después. Aquellos que quieran se quedan un ratito y se las digo, además. Pero si no... Todavía no encontré el arroba de en la computadora. El arroba, ¿querés que lo escriba yo? Yo estoy con el Sí, mouse porque de encima la otra tengo la computadora. arena UPA y tengo una sola mano libre. Dale, ahí le escribo yo, para que le escribo a todos. La tengo dormida en el brazo. Y tengo el brazo dormido también de paso. Es que es tarde ya. Sí, se durmió, pobrecita. El de Gmail, Yani, ¿no? Sí, el de Gmail. Fíjate si lo escribí bien. Lo único. Sí, está perfecto. Bien. Bueno, chicos, si no quieren saber las notas ya, los despedimos. El recuperatorio del segundo parcial es, el recuperatorio del segundo parcial es el 29 o 28, lunes 20. Yo tengo acá. ¿Tenés la fecha? Sí, un segundo que abro la agenda. Acá, lunes 29 de noviembre a las 18 horas. Es como en el horario de la mesa de examen. Sí, claro. Sí. Y aquellos que les vaya mal en el recuperatorio del primero, es decir, que no lleguen a la regularidad y que tengan que rendir el segundo parcial, rinden todos juntos ese día, ¿sí? Hacen como un globalizador porque la idea es que para que alcancen la regularidad, ¿sí? Si se sacan más de 6 en el recuperatorio del primer parcial y así tienen que recuperar el segundo parcial, tienen la posibilidad de promover, ¿sí? ¿Se acuerdan? Eso ya lo habíamos dicho. Una pregunta. Sí. Si del primer parcial nos sacamos más de 4, pero queremos ir por la promoción, ¿podemos hacer el recuperatorio? Sí. Sí. Listo. Nos hacen corregir más, así que lo corregimos con bronca, pero nada más. Más vale que esté súper bien. Nada, se guarda la mejor nota de las dos y eso, así que... Eso, listo, gracias. Pero lo corregimos así ya más enchinchados, así que no agarremos. No, mentira. Tienen esa posibilidad, sí. Si quieren presentarse, tanto lo mismo con el segundo parcial, el recuperatorio del segundo parcial. Y la fecha sería el lunes que viene. El lunes que viene es el recuperatorio del primer parcial, ¿sí? Bien. Y el segundo parcial es el 29. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene para el recuperatorio, ¿sí? Aquellos que sacaron más de 6 en los 2 parciales, seguramente tienen la aprobación directa. Tenemos que verificar yo ya estuve verificando que si le falta responder algún cuestionario, o bueno, obviamente el que no vino al laboratorio, pero bueno, ustedes vinieron todos al laboratorio, así que esas condiciones mínimas para poder pasarles la nota. Aquellos que superaron el 6 en las 2 instancias, ya les pasamos la nota
lo más pronto posible, ¿sí? Les pasamos la nota al sistema y no los vemos más. Al resto sí, los podemos seguir viendo y regularizaron seguramente, bueno, en la mesa del examen final. Así que bueno, Yo los dejo. nos vemos, sí. Nos vemos. Chao, Estamos chicos. en contacto Chao, vía Ana. mail por si tienen dudas y eso, ¿sí? Profe, Si hay Yani, muchas consultas. Sí. porque, perdón, es que, viste que me habías dicho sobre es que lo busqué porque ya me había quedado mal. ¿Viste en que en la parte del amoníaco me había dicho de que no era inflamable? Que yo lo había buscado. Bueno, quise verificar la información y el rango inflamable del amoníaco en el aire es del 16 al 25%, re bajo. Por eso había dicho, y bueno, nada, me había quedado mal porque yo como dije algo que era terrible, porque me había dicho No, que por no ahí era... concentrado. No, por ahí tenés que tener oxígeno muy puro y estar muy caliente, esa es la cosa. Claro. O sea, oxígeno Bien. solo, no aire. Esa es la cosa. Oxígeno solo. Esas son las Perfecto. condiciones más de inflamabilidad. Si no, ya volarían varias peluquerías, me parece, con los los secadores de pelo prendidos. Sí, hay que ver en qué temperatura, porque por ahí eso es Sí, también. a qué temperatura empieza la inflamación, pero sí, obviamente hay que tener. Bien, buenísimo. Gracias, profe. No, Y sobre el tema de los cuestionarios, profe, si yo hay alguno que no haya hecho, le aviso y lo habilita. Bien. Sí, a ver, Bien, bien. acá lo tengo, si querés, vos tenés aprobado solamente 3 cuestionarios, así que sí, tenés que hacer. Bueno, pero bien. Fíjate bien cuáles son los que te faltan. Sí. Para ver, que creo que los tengo acá. Si me esperás, te digo cuáles son los que te faltan y mandame un mail, lo único, mandame un mail y te digo, te falta, si los